La noche rugía como una bestia salvaje. El cielo, ennegrecido por el humo espeso, parecía tragarse las estrellas una a una. Desde la cima del cerro, las llamas devoraban el castillo Montiel con una ferocidad que hacía temblar la tierra misma. Entre los árboles, una silueta corría descalza, con los pies ensangrentados y el vestido hecho jirones. Isadora no miraba atrás. Su aliento era corto, sus ojos dos brasas de miedo y furia. Lo único que importaba era seguir corriendo. En ese instante, mientras se perdía en la oscuridad de la sierra, te preguntas, ¿cómo llegó hasta ahí una joven noble, hija de uno de los hombres más temidos del norte de México? Antes de seguir, no olvides suscribirte al canal si quieres conocer más historias como esta, que cruzan fuego, destino y libertad. Ahora sí, volvamos a Isadora. Horas antes del incendio, el comedor principal del castillo estaba lleno de silencio. Don Elías Montiel, imponente con su bigote perfectamente recortado y su mirada fría, daba golpecitos con los dedos sobre la mesa de caoba. «El coronel Rivas vendrá por ti mañana», anunció sin titubear. «Ya no hay más discusión». Isadora apretó la servilleta entre sus dedos como si pudiera romper el destino con ella. El coronel era un hombre viejo, cruel, que la miraba como un trofeo. Su padre la ofrecía como parte de un acuerdo de armas y tierras. No era la primera vez que intentaba controlarla, pero sí la última. Esa noche, en silencio, Imelda, la mujer que la había criado desde niña, entró a su habitación con una vela y una pequeña bolsa de cuero. «Mi niña, es ahora o nunca. Las túneles que usaban los sirvientes siguen allí. Yo misma los limpié». Isadora no dijo nada. Sus manos temblaban mientras se quitaba el corsé y lo dejaba sobre la cama como un símbolo de todo lo que dejaba atrás. Sin zapatos, sin joyas, sin nombre, solo el viento la acompañaría. Las antorchas iluminaban los pasillos del castillo cuando ella, agazapada entre sombras, se deslizó hasta el viejo cuarto de calderas. Bajo una losa suelta, halló la entrada secreta. Un túnel húmedo y angosto la condujo hasta las afueras, entre raíces retorcidas y telarañas olvidadas. Al salir, la luna la recibió con una claridad pálida. Estaba libre, o al menos eso creyó. No habían pasado 10 minutos cuando un estruendo sacudió la montaña. Una explosión rompió una de las torres del castillo. Las llamas surgieron como serpientes furiosas. Imelda había prendido fuego para cubrir su huida. Isadora gritó su nombre, pero el eco no respondió. Corrió sin pensar, con lágrimas secas y un corazón palpitando como tambor de guerra. Se internó entre espinas, tropezó con piedras, cayó por una pendiente y rodó hasta un arroyo. Su cabeza golpeó una raíz y todo se volvió negro. La corriente arrastró su cuerpo inerte por unos metros hasta que una figura emergió entre la niebla del bosque. Alto, con el torso desnudo marcado por cicatrices, Takoda observó a la joven desmayada. No preguntó quién era, no la tocó al principio, solo la miró, con una mezcla de cautela y resignación. Luego se agachó, la cubrió con su manta de piel y la cargó entre sus brazos. La llevó hasta una cueva oculta tras una cascada, donde el fuego crepitaba en un pequeño rincón. La acostó sobre un lecho de hojas secas, lavó sus heridas con agua de manantial y sin emitir una palabra, se sentó a su lado. Su rostro era sereno, pero sus ojos, tan oscuros como la noche, vigilaban cada sombra que se movía. Cuando Isadora abrió los ojos, la imagen que vio fue confusa. Un techo de piedra iluminado por llamas tenues, el aroma a humo y tierra húmeda, y un hombre en silencio, de piel cobriza, con el cabello trenzado y una mirada que no exigía nada, pero lo comprendía todo. Intentó levantarse, pero el dolor en el tobillo la detuvo. «¿Quién eres?», preguntó, su voz débil y quebrada. Takoda no respondió. Solo le ofreció una taza de barro con infusión caliente. Ella bebió. El sabor era amargo, pero reconfortante. No sabía si era un espíritu, un salvaje o un ángel, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió segura. La noche afuera seguía ardiendo, pero dentro de esa cueva nacía algo que ni el fuego podía consumir. El amanecer se filtraba débilmente entre las rocas de la cueva. Una brisa fría rozó la piel de Isadora, haciéndola estremecer. Abrió los ojos con dificultad.
sus párpados pesados como si hubieran cargado siglos de oscuridad. Por un momento, no supo dónde estaba. Luego, al girar el cuello, lo vio. El hombre de la noche anterior permanecía sentado junto a la entrada, con las piernas cruzadas y los ojos cerrados. No se movía, pero estaba despierto. Sus sentidos parecían alertas, como si pudiera oír los latidos de la tierra. Isadora se incorporó lentamente, con una punzada aguda en el tobillo. El dolor le arrancó un gemido, y eso bastó para que él se volviera. No dijo palabra. Se acercó con pasos lentos, le colocó una rama a modo de bastón entre las manos y señaló con la cabeza una pequeña piedra plana al borde del fuego. Isadora entendió que quería que se sentara allí. Ella lo miró con recelo. Su ropa estaba hecha de pieles y fibras naturales. Su cabello largo y trenzado caía por su espalda como un río oscuro. No llevaba armas a la vista, pero todo en su cuerpo hablaba de fuerza y control. «¿Dónde estoy?», preguntó ella, intentando sonar firme. El hombre no respondió. «¿Me entiendes? ¿Hablas español?». Él asintió apenas sin mirarla a los ojos. Luego le ofreció un cuenco de madera con algo humeante. Ella dudó, pero el hambre era más fuerte. Probó el caldo. Sabía a hierbas, carne y tierra. Le calentó el estómago. «Gracias, supongo», murmuró. Silencio. Isadora frunció el ceño. Estaba acostumbrada a criados que la obedecían, a hombres que la cortejaban, a enemigos que la amenazaban. Pero este hombre no hacía nada de eso. No parecía querer nada de ella, y eso la desconcertaba. «¿Cómo te llamas?». «Nada». «¿Qué quieres de mí?». «Tampoco». «¿Por qué me ayudaste?». Silencio. Se levantó con esfuerzo, tambaleándose hasta la entrada de la cueva. Afuera la montaña se extendía como un océano de piedra y árboles. No reconocía nada. No sabía si estaban cerca del castillo o a cientos de kilómetros. El cielo era limpio, cruelmente azul. No había señales de humo, ni un rastro del pasado. El hombre la siguió a distancia. Cuando ella intentó avanzar por un sendero rocoso, él la detuvo con un gesto. Luego señaló hacia el este y comenzó a caminar. Ella dudó, pero no tenía mejor opción. Lo siguió. Durante horas descendieron por veredas casi invisibles, cruzando arroyos helados y bosques cerrados. El hombre se movía como si formara parte del paisaje. Cada paso era preciso, cada pausa necesaria. Isadora, en cambio, tropezaba, resbalaba, jadeaba. Su vestido ya era poco más que un trapo. Sus pies, envueltos en tiras de tela improvisadas, sangraban con cada piedra, pero no se quejaba. No iba a darle el gusto. Al caer la tarde, llegaron a una zona donde los árboles se abrían formando un claro. Allí, junto a una roca lisa, el hombre dejó su bolsa de cuero y encendió una pequeña fogata sin una sola palabra. Isadora se sentó lejos de él. Observaba cada movimiento, intentando entender. ¿Era un apache? ¿Un fugitivo? ¿Un espíritu del bosque? «Debes tener un nombre», insistió con voz más suave. Él rompió una rama y la arrojó al fuego. El crepitar fue la única respuesta. «Yo soy Isadora Montiel de la Vega», dijo con orgullo, como si eso aún significara algo. El hombre levantó la vista por un segundo. Algo en sus ojos cambió, como si ese nombre le dijera algo, pero no habló, no preguntó más. Isadora suspiró. Cerró los ojos un instante, y una imagen la asaltó, la cara de Imelda iluminada por el fuego, empujándola hacia la libertad. Cuando los abrió, encontró que el hombre la observaba, no con deseo, ni con juicio, sino con una extraña ternura que no sabía cómo interpretar. Esa noche, durmieron bajo el mismo cielo, separados por un fuego y por un silencio más antiguo que las palabras. En sus sueños, Isadora oyó tambores lejanos, risas infantiles, cantos en una lengua que no conocía. Vio a un joven guerrero arrastrado por soldados, marcado como traidor por su propia gente, y vio una promesa no dicha, grabada en la tierra. Al despertar, el hombre ya no estaba. Solo quedaban sus huellas frescas en el barro. Por un instante, temió haberlo imaginado. Pero junto al fuego encontró algo. Un pequeño colgante de piedra turquesa, atado con una cuerda simple. Lo tomó entre sus dedos. Lo sintió cálido, como si hubiera sido forjado por el sol. Y por primera vez desde que huyó, sonrió. Isadora lo siguió sin hacer preguntas.
El hombre caminaba siempre en silencio, como si el bosque lo reconociera. Cada piedra que pisaba, cada rama que apartaba, formaban parte de una coreografía ancestral. Ella, en cambio, tropezaba aún con cautela. Sus pasos marcaban una torpeza que no podía disimular. Durante el día, el sol apenas alcanzaba a filtrarse entre la espesura. El camino que tomaban no era uno común. A veces descendían por laderas abruptas, otras bordeaban barrancas donde el viento parecía querer arrastrarlos al abismo. Takoda, aunque ella aún no conocía su nombre, no dejaba rastros. Sabía exactamente cuándo detenerse, cuándo retroceder, cuándo esperar. En una de esas pausas, mientras bebían agua de una fuente natural, Isadora intentó hablar. «No eres de aquí», susurró como tanteando la espesura de su historia. «Tampoco eres un bandido, ¿verdad?» Él la miró apenas, sin afirmarlo ni negarlo. Luego volvió a beber, con el rostro impasible. «Si no fueras real, pensaría que te inventé». Una hoja cayó entre ellos ligera como una pluma. Fue lo único que respondió. Esa tarde, mientras cruzaban un paso estrecho entre dos riscos, escucharon voces lejanas. Takoda se detuvo en seco. Isadora sintió cómo la tensión lo recorría. Él hizo un gesto con los dedos. Silencio. Ella contuvo la respiración. Las voces se acercaban. Hombres armados, probablemente soldados. Hablaban de rastros, de una mujer fugada, del castillo consumido por las llamas. Isadora sintió un nudo en el estómago. Ellos la buscaban. Takoda la empujó suavemente contra una grieta entre las rocas. Se agazaparon. El tiempo se volvió espeso. Uno de los soldados se detuvo a pocos pasos. Escupió al suelo, maldiciendo por el calor. Luego siguió su camino, ajeno a los ojos que lo observaban desde la sombra. Cuando el peligro pasó, Takoda no celebró. Solo se puso de pie y retomó la marcha. Ella lo siguió en silencio, el corazón aún tamborileando en el pecho. Esa noche acamparon bajo una bóveda de estrellas. Takoda encendió una fogata mínima y repartió tiras de carne seca. Isadora, exhausta, masticó sin decir palabra. El miedo aún le quemaba la lengua. Más tarde, al ver que él sacaba una pequeña flauta de madera, se sorprendió. No lo imaginaba tocando música, pero sí lo hizo. Una melodía suave, casi como un susurro de viento, salió del instrumento. Era triste, lejana, como si viniera de un tiempo que ya no existía. Isadora cerró los ojos. La música la llevó a una infancia que casi había olvidado. Correr por los jardines, la voz de su madre llamándola desde una ventana, la risa de Imelda contándole historias sobre las montañas. Luego, la imagen se rompió con el rostro duro de su padre y las cadenas invisibles que la habían mantenido prisionera tantos años. Cuando abrió los ojos, Takoda la miraba. Por primera vez sus miradas se sostuvieron. No había juicio, solo reconocimiento. Isadora sintió un calor distinto, no físico, sino profundo. Él entendía su dolor. No necesitaban palabras. «Gracias», murmuró, bajando la vista. Al amanecer, retomaron el camino. El terreno se volvió más espeso, más inclinado. Subían por una antigua vereda que parecía olvidada. A media mañana una figura emergió entre los árboles. Un hombre harapiento con una escopeta al hombro y la mirada sucia. Forasteros!», gritó alzando el arma. «Esto es territorio de paso, pero se cobra». Isadora se congeló. Takoda no se detuvo. Caminó hacia él sin mostrar miedo. El hombre apuntó. «Ni un paso más, piel roja». Pero Takoda no dijo nada. Solo lo miró. Algo en sus ojos hizo que el bandido dudara. Bajó el arma un poco. Takoda dio otro paso. El otro reculó. «Tú no eres de aquí», balbuceó. Takoda levantó una mano y señaló hacia el bosque. «Vete». La voz fue baja, seca, pero resonó como un trueno. El hombre titubeó y luego echó a correr. Isadora lo observó con asombro. «No tuviste que golpearlo, ni tocarlo». Takoda guardó silencio, pero una leve curva en su boca fue casi una sonrisa. Aquella tarde, después de horas de marcha, llegaron a una colina desde la cual se divisaba un valle cubierto de niebla. Allí, Takoda se detuvo y por primera vez sacó algo de su bolso, un pequeño colgante de piedra turquesa, idéntico al que ella había recibido junto al fuego. Se lo ató al cuello sin pedir permiso. Luego señaló el horizonte. Isadora comprendió que ese era su rumbo.
No sabía a dónde iban, pero por primera vez en días no temía el destino. El rancho abandonado emergió entre los álamos como un suspiro del pasado. Las paredes de adobe, rajadas por el tiempo, sostenían aún una estructura digna. Takoda la observó en silencio antes de cruzar el umbral. Isadora lo siguió, exhausta pero firme. Dentro, el aire olía a polvo y madera vieja. Había rastros de antiguos moradores, una silla rota, una lámpara sin aceite, un retrato familiar cubierto de telarañas. Isadora se dejó caer sobre una manta extendida en el suelo. Su tobillo aún dolía, pero el calor del refugio bastó para darle una breve tregua. Takoda recogió ramas secas del patio y encendió un pequeño fuego en la antigua chimenea. La luz oscilante pintó sombras en las paredes, mientras el crepitar llenaba el silencio. «Este lugar», murmuró Isadora, más para sí que para él, «parece haber sido feliz alguna vez». Él no respondió. Se limitó a colocar un recipiente con agua sobre las brasas. Esa noche la calma fue distinta. No había peligro inmediato. Por primera vez desde su huida, Isadora no sintió la urgencia de escapar, ni el terror de ser descubierta. Se permitió cerrar los ojos, acurrucada junto al fuego, con el colgante de piedra entre los dedos. Al amanecer, Takoda salió a buscar provisiones. Isadora, sola, recorrió las habitaciones polvorientas. En una cómoda desvencijada, encontró una cajita de madera. Dentro, entre papeles amarillentos, había algo que le cortó el aliento. Una carta dirigida a ella. La abrió con manos temblorosas. «Mi niña, si estás leyendo esto, lograste huir. No me busques. Mi tiempo está contado, pero el tuyo apenas comienza. En el costado norte del rancho hay un pozo viejo. Bajo él escondí un mapa que te guiará hacia el norte. Allí quizá puedas comenzar de nuevo. Que la tierra te abrace como lo hizo conmigo. Con amor eterno, Imelda». Isadora contuvo un sollozo. Las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas. Imelda lo había planeado todo. Aún sabiendo que no escaparía con vida, le dio las herramientas para no perderse, la fuerza para seguir. Corrió al costado del rancho. El pozo, cubierto por una tapa de madera, rechinó al abrirse. Dentro, entre piedras húmedas, halló un frasco sellado. El mapa estaba allí, intacto, junto con unas monedas y una pequeña cruz de plata. Cuando Takoda regresó, la encontró sentada frente al fuego, con el mapa extendido sobre sus rodillas. Ella lo miró, decidida. «Tengo un rumbo ahora». Él se agachó, examinó el pergamino con interés. Luego asintió lentamente. Pasaron 2 días en el rancho. Isadora curó sus heridas, tejió vendas con tela vieja, limpió el lugar lo suficiente para hacerlo habitable. Takoda cazó conejos, recogió raíces comestibles, reparó unas botas rotas que encontró en el desván. No intercambiaron muchas palabras, pero cada gesto entre ellos se volvió más natural, más necesario. Una noche, mientras compartían el último trozo de carne seca, Isadora lo miró fijamente. «¿Te quedarás aquí?» Él la observó largo rato. Luego negó con la cabeza. «¿Tu camino no sigue hacia el norte?» Takoda no respondió. Se puso de pie y recogió su bolsa. Ella lo siguió con la mirada, sintiendo cómo algo dentro de ella se desgarraba sin ruido. «¿Y eso es todo?», susurró. «¿Te irás así sin decir nada?» El silencio fue su única respuesta. Él se volvió una última vez, mirándola como si quisiera grabar su imagen para siempre. Luego desapareció por la puerta, tragado por la noche. Isadora se quedó allí, sola, con el mapa, el fuego y un vacío imposible de nombrar. A la mañana siguiente, los pasos de caballos la despertaron. Se levantó de un salto, su corazón latiendo con violencia. Espió por una rendija y vio los uniformes. 4 hombres armados con insignias del ejército descendían de sus monturas. Uno de ellos llevaba un pañuelo rojo. Lo reconoció de inmediato. Era el segundo al mando del coronel Rivas. No había tiempo. Escondió el mapa bajo una losa suelta y buscó el rifle oxidado que Takoda había dejado junto a la chimenea. Estaba descargado. Maldijo en voz baja. Corrió hacia la parte trasera del rancho, pero un disparo la obligó a retroceder. «Isadora Montiel», gritó una voz. «En nombre de la República, está arrestada por traición, incendio y fuga». Ella apretó los dientes. «Traición», pensó.
como si haber huido de una prisión de oro fuera un crimen. La puerta principal fue derribada. 3 soldados irrumpieron con rifles. Isadora se defendió como pudo, lanzando una lámpara encendida. Las llamas alcanzaron una cortina y en segundos el rancho comenzó a arder. Entre humo y gritos, logró escapar por una ventana trasera. Corrió hacia el bosque, pero una bala rozó su brazo. Cayó. El mundo giró. Y entonces, una sombra se lanzó sobre los soldados como un rayo, silenciosa, precisa, mortal. Takoda había regresado. El rugido del fuego se mezclaba con los gritos y disparos. El rancho crujía como una bestia herida, mientras las llamas lo devoraban sin compasión. Isadora, tirada en el suelo con el brazo sangrante, apenas comprendía lo que ocurría. Todo era humo, ceniza y confusión. Takoda apareció entre la bruma como una sombra viva. Se lanzó sobre uno de los soldados, lo derribó sin esfuerzo y lo dejó inconsciente con un solo golpe. El segundo intentó girarse, pero una flecha silbó desde la nada y se clavó en su hombro. El tercero huyó, aterrado, perdiéndose entre los árboles. Isadora trató de incorporarse. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo. Era rabia. El dolor en el brazo le nublaba la vista, pero su determinación era más fuerte. «¡Aquí!», gritó al ver a Takoda buscarla con la mirada. «¡Estoy aquí!». Él corrió hacia ella. La ayudó a ponerse en pie. Sus manos firmes la sostuvieron como si temiera que se desvaneciera. Durante un segundo, sus ojos se encontraron. En medio del caos, el tiempo pareció detenerse. «Te dije que me dejaras», susurró ella con una sonrisa amarga. Takoda no respondió. Solo tocó su rostro con ternura, como si su silencio llevara más peso que cualquier palabra. El crujido del techo los sacó del momento. Una viga ardiente cayó a pocos pasos, y ambos supieron que debían huir de inmediato. «Por atrás», dijo ella, señalando la ventana del granero. Takoda la cargó en brazos sin pedir permiso. Corrieron entre el humo y los escombros, esquivando llamas, hasta alcanzar el establo medio derrumbado. Allí, entre las sombras, una trampilla medio oculta en el suelo marcaba la salida. «Es un túnel viejo», explicó Isadora con voz entrecortada. «Imelda me lo mostró una vez, para escapar si el rancho era atacado». Takoda asintió, levantó la tapa y la ayudó a descender. Luego bajó tras ella y cerró la entrada justo cuando otra explosión sacudía el aire. El túnel era angosto, oscuro y húmedo. El eco de sus pasos se mezclaba con el crepitar distante del incendio. Avanzaban lentamente, guiados por el instinto. Takoda sostenía una antorcha improvisada mientras Isadora se apoyaba en él, sus piernas débiles por la pérdida de sangre. «No sé cómo sigues de pie», murmuró ella. «Te enfrentaste a 4 hombres sin dudar». Takoda hizo una mueca. En su brazo derecho, una línea roja comenzaba a teñir su camisa. Había sido alcanzado por una bala. «Estás herido». Él bajó la mirada y negó con la cabeza, restando importancia, pero su respiración ya no era tan firme. El túnel desembocó en una salida entre los arbustos, varios metros más allá del rancho. Al salir, vieron las llamas iluminar la noche como una hoguera infernal. El rancho, que había sido su refugio, ardía hasta los cimientos. Takoda cayó de rodillas. «¡Takoda!», gritó Isadora, olvidando todo al verlo desplomarse. El nombre había salido de sus labios sin pensarlo. Él abrió los ojos al oírlo, sorprendido. Era la primera vez que ella lo llamaba así. La herida en su costado era más profunda de lo que parecía. Isadora rasgó su vestido, presionó la tela contra la sangre, mientras luchaba por mantener la calma. «No te mueras, no ahora, no así». Él le sostuvo la mano, su mirada serena incluso ante el dolor. Luego señaló hacia el norte, donde el bosque se abría hacia un claro. «Allí», susurró. Ella lo ayudó a incorporarse, y juntos caminaron tambaleantes entre árboles y sombras hasta encontrar un pequeño refugio natural bajo una roca saliente. Allí lo acostó, preparó un lecho improvisado con helechos secos y cubrió su cuerpo con la manta que él siempre llevaba. El frío de la madrugada comenzaba a filtrarse entre las hojas. Isadora encendió una fogata con dificultad, usando la piedra y el yesquero que Takoda le había enseñado a manejar días atrás. Mientras él dormitaba, ella buscó agua en un arroyo cercano.
Recogió hierbas que recordaba haber visto en sus bolsitas de medicina. Machacó hojas, preparó una pasta, limpió la herida con manos temblorosas pero decididas. La noche avanzó lentamente. El silencio volvió, esta vez acompañado por la respiración agitada de un hombre que había dado todo por protegerla. Isadora no durmió. Sentada junto al fuego, con la cruz de Imelda colgando de su cuello y el colgante de piedra en la mano, comprendió el precio de su libertad. Había dejado atrás un apellido, una casa, una historia. Pero lo que ganaba no tenía nombre, y lo que arriesgaba tampoco. La única certeza era que Takoda estaba allí, y mientras él respirara, ella no volvería a huir sola. El viento golpeaba las copas de los árboles como un lamento lejano. Dentro de la cueva, el fuego titilaba débilmente, proyectando sombras sobre las paredes rugosas. Isadora permanecía en cuclillas junto a Takoda, humedeciendo su frente con un paño empapado en infusión de hierbas. Su respiración era irregular, pero no se había detenido. Eso era suficiente. Pasaron 3 días encerrados en ese refugio bajo tierra. Afuera, la lluvia caía sin cesar, como si la montaña entera llorara lo que había sido destruido. Isadora no se apartó de su lado ni una sola noche. Recurrió a todo lo que había aprendido observándolo. Mezcló raíces, calentó piedras, molió cortezas amargas que reducían la fiebre. No sabía los nombres de nada, pero lo hacía con fe. Durante el segundo amanecer, él abrió los ojos. «Takoda», susurró ella al verlo. «¿Estás despierto?» Él parpadeó con dificultad. La miró durante varios segundos, como si la estuviera reconociendo por primera vez. Luego intentó incorporarse, pero ella lo detuvo con firmeza. «No», dijo, «todavía no». Él asintió, débil, y apoyó la cabeza en las hojas secas. El silencio entre ambos ya no era incómodo. Se había transformado en una forma de comunicación profunda, antigua. Ella entendía sus gestos, sus miradas, sus pausas, y él escuchaba su respiración como quien escucha música. Al cuarto día, Takoda habló, no en español, sino en su lengua. Una frase breve, suave, que ella no comprendió pero sintió. «¿Qué dijiste?», preguntó. Él repitió con voz ronca. «Niutsidi, dashi ya ate». Ella no respondió, solo lo miró con el corazón acelerado. Él sonrió por primera vez, una curva tímida, como el brote de una flor entre las piedras. «No sé qué significa», dijo ella, «pero suena hermoso». Él señaló el pecho de ella, luego el suyo, y volvió a pronunciar la frase. Ella se sonrojó. «¿Eso dijiste? ¿Que estoy bien aquí?» Takoda no corrigió. Solo le tocó suavemente el colgante de piedra que colgaba de su cuello. Luego cerró los ojos. Durante los días siguientes, Takoda fue recobrando fuerzas. Se sentaba, caminaba apoyado en la pared, incluso salió a cazar pequeños animales. Isadora, en cambio, no dejó de observarlo, fascinada por cada gesto, cada palabra que comenzaba a dejar escapar en voz baja. Una noche, cuando la lluvia por fin cesó, ella le pidió que le enseñara. «Quiero aprender tu lengua», dijo. «Quiero entenderte de verdad». Él asintió. Se sentaron junto al fuego, y Takoda empezó con lo más esencial: tierra, agua, fuego, cielo. Isadora repetía, torpe al principio, pero con hambre de saber. Luego vinieron palabras más complejas: libertad, camino, memoria. ¿Y amor?, preguntó de pronto sin pensarlo. Él la miró con una intensidad que la hizo temblar. No respondió. Solo se acercó, muy despacio, y colocó su frente contra la de ella. No hicieron falta más palabras. Esa noche, mientras él dormía profundamente, Isadora se apartó un momento y se sentó fuera de la cueva. El cielo despejado dejaba ver las estrellas como si fueran agujeros en la tela del universo. Recordó el castillo, el rancho, a Imelda, al miedo, y también recordó a sí misma, niña, deseando ser libre. Ahora lo era, pero no como imaginaba. No era la dueña de un destino brillante, sino una mujer sobreviviente, marcada por el fuego y el silencio, sostenida por un hombre que nunca le preguntó quién era. Cuando volvió a entrar a la cueva, lo encontró despierto, observándola. Ella se acercó y sin hablar se recostó a su lado. Takoda le rodeó los hombros con el brazo, y así, piel con piel, compartieron el calor de una cercanía que ya no necesitaba explicaciones. Al día siguiente,
Él le mostró cómo seguir huellas en la tierra, cómo leer el comportamiento de los pájaros, cómo saber si una planta era venenosa con solo olerla. Isadora absorbía todo con una mezcla de respeto y alegría. Se reía cuando se equivocaba, se esforzaba por repetir los gestos, caía y se levantaba. Takoda no corregía con palabras, sino con miradas pacientes. Una tarde, mientras ella intentaba encender el fuego sin ayuda, él la observó largo rato. Luego le entregó un objeto envuelto en tela. Al abrirlo, Isadora encontró una pequeña piedra tallada con símbolos. «¿Qué es?», preguntó. Takoda señaló su pecho. «Tu nombre, en mi lengua». Ella lo sostuvo contra su corazón. Por primera vez, sintió que ese era su verdadero nombre. El sol caía dorado sobre la sierra cuando Isadora logró encender el fuego sin ayuda. Se incorporó con las manos tiznadas y una sonrisa de orgullo. Takoda la observaba desde unos metros, sin intervenir. Ya no era la misma joven temblorosa que él había encontrado a orillas del río. En su lugar había una mujer de mirada firme, con cicatrices visibles y otras más profundas, aprendiendo a vivir sin miedo. Pasaron los días como si el tiempo se hubiera detenido. Isadora aprendía a cazar aves con trampas simples, a filtrar agua con carbón, a distinguir huellas de venado entre 100 marcas de tierra. Takoda la guiaba sin hablar mucho, pero con una paciencia infinita. Se entendían sin necesidad de completar frases. Cada noche, dormían juntos bajo el abrigo de la cueva o al aire libre, dependiendo de la estación. No había palabras entre ellos que nombraran lo que compartían. La intimidad había crecido como una enredadera, lenta, envolvente, inevitable. A veces, ella despertaba con su mano entrelazada a la de él, o con su respiración acompasada al ritmo del pecho de Takoda. Una tarde, tras cruzar un arroyo helado, Isadora se acercó a él con el cabello empapado y rió como no lo hacía desde niña. Takoda la miró con seriedad por un segundo. Luego tomó una gota que caía de su frente y la dejó resbalar entre sus dedos. Ella contuvo el aliento. Fue un gesto simple, pero cargado de una ternura tan honda que dolía. «A veces olvido que esto no es un sueño», dijo ella. Él la miró largamente y por primera vez le respondió: «Tampoco yo lo entiendo, pero no quiero despertar». Fue la primera frase completa que le oyó decir en español. Ella se quedó en silencio. Quiso abrazarlo, besarlo, tocarlo más allá de los límites que habían respetado hasta entonces, pero se contuvo. Algo en sus ojos le dijo que todavía no era el momento. Al día siguiente, él le propuso subir hasta un risco desde donde podía verse la llanura. El camino era duro, pero Isadora no se quejó. Cuando llegaron a la cima, Takoda señaló al horizonte. Allí donde el cielo tocaba la tierra, se levantaban columnas de humo delgadas. Un asentamiento. «Es mi tribu», dijo con voz baja, «pero no soy bienvenido allí». Isadora lo miró sorprendida. «¿Por qué?». Él apretó los labios. No respondió de inmediato. «No acepté entregar mi tierra ni a mi gente a cambio de rifles. Me llamaron obstáculo. Me echaron». Ella sintió una punzada en el pecho. «¿Y por qué quieres volver?». «Porque quiero que te vean. Quiero que te den un nombre». Isadora no preguntó más. Descendieron en silencio. Al llegar a la aldea, los niños los miraron con asombro. Algunos hombres se acercaron con desconfianza, y una mujer mayor de rostro surcado por los años se adelantó. Al ver a Takoda lo miró sin ira, pero con una tristeza resignada. «Regresas», dijo. Él asintió. «Ella viene conmigo». La anciana miró a Isadora. La examinó como si pudiera leer su historia en la piel. «No lleva tu sangre», murmuró. «Pero te mira como si sí». Takoda inclinó la cabeza. «No quiero nada, solo que la nombres». La mujer cerró los ojos. Luego tomó una piedra del suelo, la sostuvo sobre el pecho de Isadora y susurró algo en su lengua. «Senda libre», dijo por fin. «Ese será su nombre entre nosotros, porque llegó por fuego y anduvo sin cadenas». Isadora no entendía el idioma, pero las lágrimas le subieron a los ojos sin pedir permiso. «Gracias», susurró. La tribu no los aceptó. No abrieron sus casas, ni compartieron su pan. Pero tampoco los expulsaron era suficiente. Esa noche acamparon al pie del monte. Isadora preparó el fuego. Takoda se sentó frente a ella. «¿Te sientes parte de algo?», preguntó él. «No sé», respondió ella. «Me siento parte de ti».
Él alzó la mirada y sin decir una palabra más la besó. Fue un beso callado, lento, lleno de respeto. No había urgencia, solo reconocimiento. Esa noche, no durmieron separados. La distancia que los protegía se había desvanecido. No hubo promesas ni juramentos, solo piel, aliento, manos buscando verdades que no se podían decir con palabras. Cuando el amanecer llegó, Isadora despertó en sus brazos. El sol acariciaba su espalda desnuda. Por primera vez en su vida no sentía que huía de nada. Tampoco tenía un destino claro, pero lo que había entre ellos era más fuerte que cualquier mapa. Y eso en su mundo era suficiente. El viento del sur traía polvo y un presagio. Isadora lo sintió antes de verlo. Una inquietud se le instaló en el pecho, como si algo invisible la empujara hacia el pasado. Takoda también lo percibió. En su rostro ya no había paz, solo concentración. «No deberías alejarte sola», le dijo una tarde mientras ella recogía agua en una tinaja de barro. «Siempre he sido buena encontrando el camino», respondió con una sonrisa que se desvaneció al ver su expresión. Takoda no insistió, pero esa noche no durmió. La luna brillaba como un cuchillo en el cielo. Él observaba el horizonte con los sentidos agudos, como si esperara algo. No tardó en llegar. Una huella distinta apareció junto al arroyo. Era fresca, pesada, marcada con la arrogancia de quien no teme ser seguido. Luego otra, y otra. No eran animales, eran botas. Soldados. Takoda encontró una hoja doblada entre las ramas. Un mensaje, pocas palabras, escritas con tinta oscura. «Ella me pertenece. Don Elías no ha muerto. Vengo por lo que es mío». La firma un trazo familiar y venenoso. «Coronel Rivas». Takoda guardó el papel sin decir nada. Cuando regresó al refugio, Isadora lo miró sin preguntar. Él negó con la cabeza. Aún no, pero ya era tarde. Esa misma madrugada, mientras ella recogía plantas a la orilla del bosque, fue tomada por sorpresa. 2 hombres la rodearon. No llevaban uniforme, pero sus movimientos eran militares. Uno la sujetó por la espalda, el otro le cubrió la boca. Isadora forcejeó, pateó, mordió, pero no fue suficiente. Takoda sintió el vacío en el aire antes de oír los ruidos. Corrió, siguiendo los rastros, pero todo lo que halló fue la tinaja rota y un lazo de cuero tirado en la hierba. Gritó su nombre, 1, 2 veces. El bosque no respondió. Isadora fue llevada en una carreta tapada con lonas. No sabía hacia dónde, pero por el olor y el calor, imaginó que descendían a una zona árida. Sus manos estaban atadas con alambre, su boca amordazada. La cabeza le dolía. Cada bache en el camino era una herida nueva. Horas después la empujaron fuera del vehículo, un lugar oscuro, húmedo, con olor a óxido y descomposición, una mina. Allí, en lo más profundo de la tierra, la esperaba el rostro deformado de un espectro. «Padre», susurró. Don Elías la miró desde un rincón de piedra, su rostro medio cubierto por vendas, su cuerpo más delgado, más retorcido, pero no menos autoritario. «Hija mía», dijo con voz rasposa, «¿qué largo viaje has hecho para volver a mí?» Isadora quiso escupirle, pero no pudo. «No imaginabas que viviría, ¿eh? El fuego no me venció, solo me cambió». El coronel Rivas apareció detrás de él. Su sonrisa era la de siempre, arrogante, cruel. «Has costado mucho, Isadora. Soldados, tiempo, dinero, y aún así, vales cada maldito esfuerzo». Ella lo miró con asco. «Preferiría morir que pertenecerte». «No tienes elección», dijo su padre. «La sangre manda. Tú eres una Montiel». «No, ya no». La golpearon. No con fuerza, pero con intención. Luego la ataron a una viga, encerrada en un cuarto sin ventanas. Pasaron horas, tal vez días. Le ofrecieron agua sucia, pan duro. Querían saber dónde estaba el mapa. Querían saber si el Apache la había llevado al norte. Pero ella no dijo una sola palabra. En la superficie, Takoda había encontrado el campamento enemigo. Lo rodeó durante 3 noches, estudiando sus puntos ciegos, sus horarios, sus errores. No podía atacar solo, pero tampoco podía esperar. Cada minuto era una herida más para ella. En la 4ª madrugada, descendió hacia la entrada de la mina. Llevaba su arco, su cuchillo, su alma. Isadora en su encierro murmuraba palabras en apache como un rezo.
Pensaba en la piedra que llevaba al cuello, en la cruz de Imelda, en las manos de Takoda. Se aferraba a esas imágenes para no romperse. De pronto sintió una vibración en el suelo, luego un estruendo, una explosión, gritos, disparos, pasos apresurados. Takoda había llegado. La explosión sacudió la montaña como un rugido ancestral. Las vigas de la mina crujieron y el polvo cayó en cascadas desde el techo. Isadora alzó la cabeza, sus sentidos aturdidos por el estruendo, pero su corazón latiendo con una esperanza brutal. «Takoda», susurró, con los labios secos y la voz rota. Los gritos comenzaron a llenarlo todo, órdenes lanzadas al aire, pasos descoordinados, el silbido de flechas que atravesaban la oscuridad. En medio del caos, Takoda se movía como un espectro entre sombras. Atacaba con precisión, cada golpe limpio, cada flecha certera. No era venganza, era justicia. Uno a uno los guardias cayeron. Algunos huyeron sin mirar atrás, otros se arrastraron heridos, gritando nombres que nadie respondería. Rivas, al oír el estruendo, había descendido con 2 hombres más. Su rostro ya no tenía arrogancia, solo furia. Cuando encontró la celda vacía, pues Isadora había logrado liberarse durante la confusión, su rabia estalló en gritos. «¡Tráiganla! ¡Matadlos a todos!». Isadora corría entre túneles, guiada por instinto. La sangre le palpitaba en las sienes. De pronto, una mano la sujetó del brazo. Iba a gritar, pero se detuvo al ver esos ojos oscuros. Takoda la abrazó por un segundo, breve, pero absoluto. Luego la tomó de la mano. «Por aquí», dijo. Subieron por una grieta angosta, evitando el camino principal. A lo lejos, escuchaban pasos. No estaban solos. Rivas los perseguía. Al llegar a una sala amplia, flanqueada por columnas naturales de piedra, don Elías apareció entre la penumbra. Llevaba una lámpara en la mano y una pistola en la otra. «Hija», dijo con la voz cavernosa, «hasta aquí llegas». Isadora se adelantó. Ya no temblaba. «No soy tu hija, nunca lo fui. No reniegues de tu sangre», gruñó él. «Yo te hice». «No, me destruiste». Disparó. El balazo rozó el hombro de Takoda, quien se lanzó hacia un costado. Isadora se quedó frente a su padre, desafiante, sin retroceder. «¿Vas a matarme como hiciste con mamá?». Elías se detuvo. Por primera vez, vaciló. Ella no entendía, balbuceó. «Yo sí. Por eso no tengo miedo». Takoda se levantó tras una columna. En sus manos, el cuchillo brillaba con reflejos de sangre y acero. Rivas apareció por el túnel opuesto, armado con un rifle. «¡Takoda!», gritó con desprecio. «Al fin nos vemos sin escudos ni fuego». Ambos se midieron con la mirada. Luego corrieron uno hacia el otro. El choque fue brutal. Takoda esquivó el primer disparo con un giro ágil. Lanzó el cuchillo, pero Rivas lo desvió con el cañón del arma. Pelearon cuerpo a cuerpo. Rivas era fuerte, pero lento. Takoda era precisión pura, golpe tras golpe. Cada movimiento hablaba de una vida vivida al filo del dolor. Finalmente, una estocada certera lo derribó. Takoda lo miró desde arriba. «Pudiste huir», dijo en voz baja. «Jamás», escupió Rivas. «Yo tomo lo que quiero». «Ya no», y le enterró el cuchillo en el pecho. Isadora, mientras tanto, forcejeaba con su padre. Él intentaba arrastrarla hacia la salida. Tenía dinamita en los bolsillos. Quería volar la mina con todos dentro. Pero ella resistía. Lo empujó con todas sus fuerzas. «Esto se acaba hoy». Él tropezó. Cayó sobre una roca. El paquete de dinamita se soltó de su cinturón y rodó hacia el fuego. Ambos lo vieron al mismo tiempo. Don Elías gritó, corrió hacia él, pero ya era tarde. Takoda alcanzó a Isadora. «¡Corre!». La arrastró por un pasadizo lateral mientras la mina comenzaba a colapsar. Piedras caían. El aire se volvía irrespirable. El estruendo era ensordecedor. Corrieron a ciegas, guiados por el instinto, por la necesidad de vivir. Detrás de ellos, el estallido final iluminó la caverna. Las llamas lo devoraron todo. Cuando salieron a la superficie, la noche era clara y el silencio total. Isadora se dejó caer de rodillas en la tierra mojada. Lloró, no por miedo ni por tristeza. Lloró porque estaba viva.
Takoda se arrodilló junto a ella, cubierto de ceniza y sangre. —¿Estás bien? —preguntó él con voz baja. Ella asintió. Ahora sí. Se abrazaron. No dijeron nada más. Detrás, la mina ardía como una tumba incandescente, la última llamarada de un pasado que ya no los alcanzaría. Pasaron semanas antes de que las heridas cicatrizaran por completo. La tierra del norte los recibió con sol tibio y caminos abiertos. Cruzaron ríos, campos secos y pueblos diminutos hasta llegar a una comunidad apache asentada cerca de la frontera. No era la tribu de Takoda, pero los acogieron sin hacer preguntas. Allí construyeron una pequeña cabaña junto al río. Takoda la levantó con sus propias manos. Isadora tejió las mantas, preparó el barro, aprendió a secar frutas, a teñir ropa con raíces y flores. Vivían con poco, pero con todo lo que necesitaban. La gente del pueblo los miraba con respeto. No sabían de dónde venían, pero reconocían en sus ojos la historia de los que han visto la muerte y no se rindieron. Isadora se volvió parte del paisaje. Se dejó crecer el cabello. Caminaba descalza, usaba vestidos sencillos. A veces la confundían con una apache. Nadie imaginaba que había nacido en un castillo rodeado de oro y barrotes invisibles. Takoda cazaba al amanecer. Volvía con pescado, con leña, con silencio. A veces hablaban, otras veces no. El amor entre ellos era una raíz profunda, invisible por fuera, pero firme. No hacían promesas, no hablaban del mañana, solo vivían el día. Un día, mientras recogían flores silvestres, una niña del pueblo preguntó cómo se llamaban. Isadora se agachó, le sonrió y dijo, «Él es Takoda, y yo me llamo como tú quieras». La niña rió y salió corriendo, dejando atrás el eco de su inocencia. Takoda, que había escuchado, la miró. «Nunca me lo dijiste», dijo en voz baja. «Tu nombre real». Ella se encogió de hombros. «No importa, ya no lo necesito». Él asintió, y jamás volvió a preguntar. A veces, en las noches de luna llena, Isadora soñaba con fuego. No con miedo, sino con una especie de reverencia. Soñaba con Imelda, con la piedra de turquesa, con los pasillos secretos del castillo. Luego despertaba en brazos de Takoda, y el mundo era otro. Uno donde ella elegía quién era, uno donde nadie la poseía. Una mañana plantó un pequeño jardín junto a la cabaña. Usó semillas que había recibido de una anciana del mercado. Entre ellas, colocó la piedra que Takoda le había dado aquella primera noche. Dijo que quería verla florecer. Él no la detuvo. «Si esa piedra echa raíces, el mundo va a temblar», le dijo. «Entonces que tiemble», respondió ella sonriendo. La piedra no dio flores, pero el jardín sí. Margaritas, lavanda, hierbabuena. Cada brote era un recordatorio de todo lo que habían perdido y todo lo que habían ganado. Una tarde, mientras recogían leña, Takoda la tomó de la mano. «¿Quieres ir más al norte?», preguntó. Ella lo pensó un momento. «Aquí estoy bien, pero si tú necesitas seguir, te sigo». Él negó con la cabeza. «Donde tú estés, yo tengo tierra». Esa noche, junto al fuego, él volvió a tocar su flauta. La misma melodía suave de aquella vez bajo las estrellas. Isadora cerró los ojos y por primera vez no imaginó otro lugar. Nunca más volvieron a hablar del pasado. No mencionaron al coronel, al padre, al castillo, a la mina. No hacía falta. Lo que vivieron no necesitaba ser contado. Estaba en la forma en que ella preparaba el té, en cómo él protegía el huerto de los cuervos, en cómo, sin decirlo, sabían que se habían salvado mutuamente. Y así vivieron, por años, en una paz que habían ganado con fuego, sangre y silencio. Un día, al atardecer, Isadora se detuvo frente al jardín. El sol caía detrás de la montaña, y la piedra de turquesa brillaba con un fulgor suave, como si por fin entendiera que estaba en casa. Ella sonrió, y aunque nadie allí conocía su historia completa, todos sabían que alguna vez una mujer descalza huyó de un castillo en llamas, y que el apache que la salvó jamás le preguntó su nombre. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te conmovió, suscríbete al canal para no perderte las próximas narraciones que cruzan destinos imposibles y corazones valientes. Y ahora, haz clic en el video que aparece en pantalla para continuar viajando con nosotros a través del tiempo, la pasión y la resistencia.